Le corté la lengua a mi propio hijo y maté a su esposa. Ellos me llamaban vieja por años mientras planeaban mi final. Descubrí demasiado tarde lo que querían hacerme. Ahora voy a morir en la prisión, pero ellos nunca más van a hablar. Hola, mis queridos que están ahí mirándome. Soy Dolores Ramírez Cantú, tengo 73 años y estoy aquí en este cuartito gris de Guadalajara, Jalisco. No es exactamente donde imaginé que iba a terminar mis días, pero la vida nos lleva por caminos que uno nunca espera, ¿verdad? Yo siempre fui una mujer sencilla, trabajadora, que crió a su hijo sola después de quedarme viuda muy joven. Aquí en la penitenciaría femenil encontré una manera de pasar los días. Hago tejido de gancho. Aprendí con otras señoras que también están aquí. Mis manos viejas y arrugadas que ya hicieron tanto mal, ahora crean cosas bonitas. Irónico, ¿no? Comencé a hacer estos manteles para ocupar la mente, para no quedarme pensando en lo que me trajo hasta aquí. Las custodias hasta me dejan quedarme con las agujas, porque dicen que soy una interna modelo. Si ellas supieran lo que estas manos ya hicieron. Todas las mañanas despierto a las 5. El hábito de toda una vida no se pierde, ni detrás de las rejas. Hago mi cama bien arregladita, como aprendí con mi mamá allá en Zapopan, donde nací. Después tomo el café que sirven aquí. No es como el café recién hecho que yo hacía en mi casa, pero sirve para despertar. Y entonces comienzo mi trabajo en el tejido, haciendo cada puntada con cuidado, como si cada hilo pudiera contar la historia de mi vida. Algunas de las otras internas más jóvenes me llaman abuela. Creo que es porque siempre tengo un consejo para dar, una historia para contar. No cuento la mía, claro, esa la guardo para ustedes que están del otro lado de la pantalla. Tal vez mi historia pueda servir de advertencia para alguien. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad de México me están acompañando y a qué horita del día encontraron el video de esta viejita aquí. ¿Será que fue tempranito tomando ese cafecito caliente o ya en la tardecita cuando el sol se está metiendo? Yo los imagino del otro lado y eso me calienta el corazón aquí en este lugar frío. Cuéntenme en los comentarios, ¿ni sale? Dejen también ese like y suscríbanse al canal para no perderse las historias de otras señoras como yo. Activen la campanita porque cada semana subo historias reales que pueden cambiar su manera de ver la vida. Pero antes de que me pierda en los recuerdos, déjenme contarles lo que me trajo hasta aquí. Como una madre dedicada, terminó convirtiéndose en asesina a los 60 y tantos años de edad. Como una señora que solo quería lo mejor para su hijo, terminó cortándole la lengua. Es una historia de traición, de maldad y de cómo hasta la persona más dulce puede transformarse cuando es tratada como basura por aquellos en los que debería poder confiar. Todo comenzó hace muchos años en mi infancia, cuando yo todavía creía que el mundo podía ser un lugar bueno. Nací en Zapopan, en el estado de Jalisco, en 1952. Mi papá, Refugio Ramírez Solís, trabajaba en una fábrica de tequila, como casi todos los hombres de esa región. Volvía a casa todos los días con el olor dulzón del agave impregnado en la ropa. Mamá, Concepción Cantú de Ramírez, lavaba sus camisas aparte de las nuestras, de tanto olor que traían. Ella decía, el tequila da de comer, pero se lleva un pedacito de uno cada día. Y se llevó de verdad. Papá murió del hígado antes de los 50. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor, después venían Guadalupe, Remedios y el más chiquito, Salvador. Nuestra casa era pequeña, de adobe con un patio grande donde jugábamos. El piso de tierra quedaba liso de tanto que corríamos. Mamá tenía un jardín de bugambilias en el frente y un huerto atrás. Aprendí desde chiquita a cuidar las plantas, a reconocer cada hierba. No sabía que ese conocimiento un día se iba a usar de otra forma. Nuestra vida era sencilla, pero no nos faltaba nada. Papá era un hombre trabajador, respetado en la comunidad. En las fiestas de la Virgen de Zapopan, él siempre ayudaba en la organización. Lo recuerdo llegando a casa, orgulloso. Mira, Conchita, el padre me pidió que fuera el responsable de la procesión. Mamá sonreía, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Ella sabía que la fábrica estaba llevándose su fuerza poco a poco. En la escuela yo era aplicada. La maestra Hortensia siempre decía, Dolores tiene futuro, tiene buena cabeza. Me gustaba estudiar, leer los libros que conseguía prestados. Soñaba con ser maestra un día,
Pero en esa época, las niñas de familia humilde tenían otro destino trazado. Los juegos de mi infancia eran simples. Jugábamos rayuela en el patio, brincábamos la reata, jugábamos a las atrapadas entre la ropa que mamá tendía en el alambre. En el camino a la escuela, yo y Refugio, mi mejor amiga, íbamos recogiendo guayabas. Volvíamos con la boca toda manchada y mamá ya sabía dónde habíamos parado. Los domingos, después de la misa en la parroquia de Zapopan, toda la familia se reunía para la comida. Mamá hacía el tradicional pozole rojo con tostadas y rábanos, todo acompañado con mucho agua de Jamaica de nuestro árbol. Después los adultos jugaban lotería, mientras nosotros, los niños, jugábamos en el patio. Eran tiempos simples pero felices. Fue en esa época que comencé a aprender el tejido de gancho con mi abuela Josefina. Ella tenía manos mágicas, haciendo la aguja bailar entre los dedos. «Mija», decía, «un día estas manos te van a dar sustento y consuelo». Yo no entendía bien lo que quería decir, pero me encantaba ver los manteles y los rebozos tomando forma. Cuando yo tenía 11 años, pasó la primera tragedia de mi vida. Mi hermano Guadalupe se enfermó con fiebre reumática. En esa época, la atención médica era precaria en Zapopan. Recuerdo a papá cargándolo en brazos hasta el único hospital del municipio, suplicando por atención. Él quedó internado por semanas y vi a mamá consumirse de preocupación. Cuando volvió a casa, estaba débil, flaco, el corazón comprometido. 2 meses después, en una madrugada lluviosa, Guadalupe no despertó más. Fue la primera vez que vi a mi familia derrumbarse. Papá, siempre tan fuerte, lloró como niño. Mamá se quedó en silencio por días, moviendo la comida sin comer. Yo, como la mayor, tuve que sostener la casa, cuidar a los hermanos menores. Me di cuenta ahí, con apenas 11 años, que la vida podía ser cruel, que se llevaba sin avisar. Después de la muerte de Guadalupe, todo cambió en casa. Papá comenzó a tomar después del trabajo. Llegaba tarde oliendo a tequila barato. Mamá sufría en silencio. Yo la escuchaba llorar escondida en el cuarto cuando pensaba que estábamos dormidos. Comencé a asumir más responsabilidades. Ayudaba en la cocina, lavaba ropa, cuidaba a los hermanos. En la escuela ya no era la misma alumna. La maestra Hortensia me llamó un día. «¿Qué te pasó, Dolores? ¿Dónde quedó esa niña que soñaba con ser maestra?» No tuve valor de decir que los sueños se habían quedado chiquitos ante la realidad, que ahora solo pensaba en sobrevivir un día a la vez. Fue en esa época que conocí a Esteban Morales Ruiz, hijo del dueño de la tienda de abarrotes donde comprábamos fiado. Él era 5 años mayor que yo, ya trabajaba con su papá, siempre me daba un pedazo de dulce de tamarindo cuando iban a hacer las compras. Me miraba de una manera diferente, me hacía sentir especial. Yo, todavía niña, comencé a soñar con él. Mal sabía que ese encuentro cambiaría todo el curso de mi vida, que ese hombre sería el padre de mi único hijo y que años después, por causa de ese mismo hijo, yo terminaría aquí contando esta historia desde una prisión. La vida tiene de esas ironías, ¿saben? A veces uno planta rosas y cosecha espinas, pero yo todavía no sabía eso cuando a mis 12 años veía mi infancia quedándose atrás y transformándome en señorita, con responsabilidades de gente grande y sueños ingenuos en el corazón. Y si quieren saber cómo logré sobrevivir a todo esto, cómo una niña inocente de Zapopan terminó convirtiéndose en lo que soy hoy, quédense conmigo hasta el final, porque lo que viene es apenas el principio de una historia que les va a cambiar la manera de ver a sus propios padres, a sus propias madres. Una historia que les va a hacer pensar 2 veces antes de tratar a alguien como basura solo porque ya es viejo. Perdón, necesito completar este bloque hasta llegar a los 10.000, 15.000 caracteres requeridos. Continúo. A los 15 años ya no era niña. Con la salud de papá empeorando por el daño del alcohol y el trabajo en la fábrica, yo tenía que trabajar. Conseguí un empleo de dependienta en la panadería de Doña Soledad, en el centro de Zapopan. Despertaba a las 5 de la mañana, ayudaba a mamá con el desayuno de mis hermanos, después caminaba media hora hasta la panadería. El olor del pan recién horneado se me pegaba en el pelo, en la ropa. Llegaba a casa oliendo a bolillo y conchas. Esteban seguía apareciendo, ahora más seguido. Pasaba por la panadería con cualquier pretexto.
Su papá lo mandaba a comprar esto o aquello, pero yo sabía que era excusa. Un día él me esperó a la salida. Dolores, ¿me dejas acompañarte a tu casa? Yo con mis 15 años y corazón de niña acepté. Fue el comienzo de todo. Comenzamos a vernos a escondidas. Mamá no aprobaba. Ese muchacho es muy grande para ti, Lolita. No me gusta cómo te mira. Pero yo estaba enamorada de esa manera tonta, que una se enamora cuando es joven y no sabe nada de la vida. Esteban era todo lo que yo pensaba que quería. Alto, trabajador, con futuro prometido en el negocio del papá. Me decía cosas bonitas, me hacía sentir importante. Para una muchacha que había crecido sintiéndose invisible, esas palabras eran como agua en el desierto. Pero lo que yo no veía, lo que mi corazón ingenuo no quería ver, eran las señales. Las veces que me apretaba el brazo con demasiada fuerza cuando estaba molesto. La manera como hablaba de su mamá, con ese desprecio apenas disfrazado. Las miradas que le echaba a otras muchachas cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Mi abuela Josefina, que Dios la tenga en su gloria, me lo advirtió. Me llamó un día, me sentó en su cocina que siempre olía a canela y chocolate. Mija, ese muchacho tiene los ojos del diablo. He visto hombres así toda mi vida. Empiezan con palabras dulces y terminan con golpes. Yo no le hice caso. Pensé que estaba vieja, que no entendía el amor verdadero. ¡Qué tonta fui! A los 16 años descubrí que estaba esperando. Un hijo de Esteban. El mundo se me vino abajo. Mamá lloró 3 días seguidos. Papá, en uno de sus pocos momentos de lucidez entre copas, amenazó con matar a Esteban. Pero al final, como siempre pasaba en esos tiempos, la solución fue el matrimonio. Nos casamos en la iglesia un martes por la tarde. Nada de fiesta grande, nada de vestido blanco. Yo con un vestido rosa pálido que mamá me hizo, Esteban con su único traje. El padre Fernando nos casó con cara de desaprobación, sabiendo bien por qué era la prisa. Y ahí comenzó mi verdadera pesadilla. Pero eso, mis queridos, es historia para el siguiente bloque, porque lo que pasó en esos primeros años de matrimonio, lo que ese hombre me hizo vivir, eso necesita que ustedes estén preparados para escucharlo. Los primeros meses de casada, todavía guardaba esperanzas. Pensaba que las cosas iban a mejorar, que Esteban iba a cambiar cuando naciera el bebé. Nos fuimos a vivir a un cuartito detrás de la tienda de su papá, don Macario Morales. Era pequeño, húmedo, con apenas una ventanita que daba pa' un callejón oscuro. Yo limpiaba ese cuarto hasta que brillaba, ponía flores en un jarrito, trataba de hacerlo un hogar. Pero Esteban llegaba cada noche más tarde, oliendo a cerveza y perfume barato que no era el mío. Cuando le preguntaba, me decía que estaba loco, que era una celosa, que me inventaba cosas. Las primeras veces que me pegó, después lloraba, me pedía perdón, me juraba que nunca más pasaría. Es el estrés del trabajo, Lolita. Mi papá me presiona mucho. Perdóname, mi amor. Y yo, tonta de mí, lo perdonaba. Pensaba que era mi deber como esposa, que el matrimonio era así, que tenía que aguantar. Mamá venía a visitarme cuando podía. Veía los moretones que yo trataba de esconder con manga larga en pleno calor de Jalisco. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Un día, mientras tomábamos café de olla en mi cuartito, me agarró la mano. «Hija, todavía estás a tiempo de volver a casa». Yo negué con la cabeza. El orgullo, ese maldito orgullo, no me dejaba admitir que todos habían tenido razón sobre Esteban. Mi hijo nació en febrero de 1969, en pleno carnaval. Lo llamamos Rubén Esteban Morales Ramírez. Era hermoso, con los ojos claros de mi papá y una carita de ángel. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez en el Hospital Civil de Guadalajara, pensé que todo había valido la pena, que este niño iba a ser mi redención, mi alegría, la razón de seguir adelante. Qué equivocada estaba. Esteban prácticamente no se involucró con Rubén. Decía que llorar de bebés era cosa de mujeres, que él tenía que trabajar. Pero yo sabía la verdad. Lo veía saliendo arreglado con loción que yo no le había comprado. Lo escuchaba hablando bajito por teléfono y colgando cuando yo me acercaba. Una noche, cuando Rubén tenía apenas 3 meses, Esteban llegó borracho, más borracho de lo normal. El niño estaba llorando porque le estaban saliendo los dientes. Esteban entró como tromba gritando que no lo dejaba dormir, que era un mocoso chillón. Lo tomó de la cuna,
y lo zarandeó. Fue la única vez en mi vida que me le enfrenté de verdad. Me le tiré encima como leona defendiendo su cachorro. «Suéltalo, es tu hijo. Suéltalo o te juro que te mato». Me empujó. Caí contra la mesa. Me corté la frente. Pero él soltó al niño. Lo dejó en la cuna y se fue, dando un portazo que despertó a medio vecindario. Esa noche, con Rubén llorando en mis brazos y sangre escurriéndome por la cara, supe que mi matrimonio era una mentira, pero no tenía a dónde ir. Papá había muerto 6 meses antes, su hígado finalmente cedió. Mamá vivía con mi hermana Remedios en un cuartito más pequeño que el mío. No podía llegar con un bebé a abarrotar ese espacio. Estaba atrapada. Los años siguientes fueron un borrón de sobrevivencia. Esteban cada vez venía menos a casa. A veces se iba por días. Don Macario, su papá, me daba dinero a escondidas para la comida. No sé qué le pasó a mi hijo, Dolores. Yo no lo crié así. Yo solo asentía, agradecida por las monedas que me permitían comprar frijoles y tortillas. Rubén crecía. Era un niño hermoso pero inquieto. Lloraba mucho, tenía berrinches terribles. Yo trataba de ser paciente, pero estaba exhausta. Trabajaba limpiando casas durante el día. Rubén iba conmigo cargado en un rebozo. Por las noches cosía ropa para vender. Dormía 3, 4 horas apenas. Y Esteban, cuando aparecía, solo traía problemas. Llegaba exigiendo comida que no había, dinero que yo no tenía. Me golpeaba por cualquier cosa, porque la casa estaba sucia, porque estaba limpia y seguro esperaba a alguien, porque Rubén lloraba, porque no lloraba. No había lógica, solo violencia. Lo peor fue cuando Rubén tenía 4 años y comenzó a imitar a su papá. Le pegó a un niño en el jardín de niños. La maestra me llamó. «Señora Morales, su hijo tiene problemas de agresividad». Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle que mi hijo estaba aprendiendo que los hombres resuelven todo con golpes? Traté de hablar con Rubén. «Mijo, no está bien pegar. Duele, ¿verdad? Tú no quieres hacer sentir mal a otros niños». Él me miraba con esos ojos claros y me decía: «Pero papá te pega a ti y tú no haces nada». Me quedé sin palabras. ¿Qué podía decir? Una noche de diciembre de 1974, todo cambió. Esteban llegó más borracho que nunca, gritando que nos íbamos a largar de esa casa, que su papá lo había corrido del negocio, que todo era mi culpa por ser una mantenida inútil. Comenzó a tirar cosas, rompió los platos que mi mamá me había regalado, aventó la ropa por la ventana. Rubén se despertó llorando. Esteban fue hacia él. Yo me interpuse. «Por favor, Esteban, él es tu hijo. No tiene la culpa de nada». Él me empujó con tanta fuerza que caí escaleras abajo. No eran muchos escalones, solo 5, pero caí mal. Sentí algo tronar en mi espalda, un dolor que me dejó sin aire. Desde abajo, tirada en el piso del callejón, veía a Rubén asomado por la ventana, llorando. Veía ahí a Esteban agarrando sus cosas, metiéndolas en una bolsa, y supe, con una claridad terrible, que ese hombre nos iba a abandonar. Y no me equivoqué. Se fue esa noche y no volvió más. Don Macario me encontró en la mañana, todavía tirada en el callejón. No podía moverme del dolor. Me llevó al hospital. Tenía 2 costillas rotas y una vértebra fisurada. Estuve en el hospital 5 días. Rubén se quedó con mi mamá. Cuando salí, don Macario me dio una noticia. Esteban se había ido a Estados Unidos con una mujer, una gringa que conoció en un bar de Guadalajara. No iba a volver. Me dio algo de dinero. El cuarto podía quedármelo 6 meses sin pagar renta, después tendría que buscar otro lugar. Y así quedé. Con 22 años, un hijo de 5, sola, sin dinero, con el cuerpo roto y el corazón destrozado. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? En ese momento, tirada en esa cama de hospital, sentí algo que no había sentido en años. Sentí alivio, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que iba a dormir sin miedo a que alguien entrara borracho a golpearme, que iba a despertar sin tener que caminar en cáscaras de huevo, que Rubén iba a crecer sin ver a su papá golpear a su mamá, o eso creía yo, porque no sabía entonces que el daño ya estaba hecho, que Rubén había absorbido cada golpe, cada grito, cada lágrima, que esas semillas de violencia ya estaban plantadas en su corazoncito de niño, y que años después, esas semillas iban a crecer y convertirse en el monstruo que me traería hasta aquí.
pero todavía faltaban muchos años para eso. Muchos años de trabajo, de sacrificio, de tratar de ser la mejor mamá que podía ser con los recursos que tenía. Años de creer que el amor podía curar todo, que yo sola podía compensar la ausencia de un padre, la violencia que había visto. Me equivoqué en tantas cosas, mis queridos, tantas. Y si pudiera volver atrás, haría todo diferente, pero no se puede. Solo se puede seguir adelante cargando las consecuencias de cada decisión. Y si ustedes han vivido algo parecido, si también han tratado de criar hijos en medio del dolor y la violencia, si también creyeron que su amor sería suficiente para sanar las heridas, quiero que me cuenten en los comentarios, porque saber que no estamos solas en este camino difícil, eso a veces es lo único que nos mantiene de pie. Compartan su experiencia. Puede que su historia le dé fuerza a otra madre que hoy está pasando por lo mismo. El día que me quedé sola con Rubén, sin Esteban, sin el peso de ese matrimonio muerto, pensé que podía empezar de nuevo. Qué ingenua fui. La vida de una mujer sola con un hijo en los años 70 en México no era fácil. No había programas de ayuda, no había guarderías del gobierno. O tenías familia que te ayudara o te hundías. Yo tuve suerte. Mi mamá, Concepción, a pesar de su edad y su cansancio, se ofreció a cuidar a Rubén mientras yo trabajaba. «Mija, ese niño es mi sangre. No lo voy a dejar solo». Se mudó conmigo a ese cuartito detrás de la tienda. Entre las dos sobrevivíamos. Conseguí trabajo en una fábrica de ropa en la colonia Oblatos. Entraba a las 6 de la mañana, salía a las 4 de la tarde. El trabajo era pesado. Las manos se me llenaban de callos de tanto manejar las agujas de las máquinas industriales, pero pagaban bien, mejor que limpiar casas. Y además, había otras mujeres como yo, divorciadas, abandonadas, viudas, todas luchando solas por sacar adelante a sus hijos. Ahí conocí a Remedios Chávez González, que se volvió mi mejor amiga. Ella tenía 3 hijos de 2 matrimonios diferentes. «Ay, Lola», me decía, «los hombres son todos iguales, te quieren joven y calladita. Cuando les exiges respeto, se van con otra más joven y más calladita. Es un círculo sin fin». Nos reíamos, pero era una risa amarga, llena de verdades que dolían. Rubén estaba creciendo. A los 7 años ya ayudaba a mi mamá con las tareas de la casa. Barría, trapeaba, hasta aprendió a hacer tortillas. Pero había algo en él que me preocupaba. Una rabia que salía en momentos inesperados. Le pegaba a los niños de la vecindad sin razón. Agarraba a los perros de la cola solo para oírlos chillar. Una vez lo encontré con un gato del callejón. Le había amarrado las patas con mecate. El animal maullaba desesperado. «Rubén, ¿qué haces?». Él me miró con una cara que no reconocí, fría, sin remordimiento. «Es solo un gato, mamá, ¿qué importa?». Le di una cachetada. Fue la primera y única vez que le pegué. «En esta casa no se maltrata a los animales. Suéltalo ahora». Él soltó al gato, pero me miró con un odio que me heló la sangre. Era la misma mirada que Esteban me daba antes de golpearme. Mamá me lo advirtió esa noche. «Lolita, ese niño necesita ayuda. Tiene la misma enfermedad que su papá. No en el cuerpo, en el alma». Yo no quise escuchar. Me enojé con ella. «Es tu nieto. ¿Cómo puedes decir eso? Es solo un niño confundido, va a cambiar». Pero en el fondo yo también lo veía. Los años siguieron. Rubén terminó la primaria, entró a la secundaria. Yo seguía trabajando en la fábrica, dándole todo lo que podía. Ropa limpia, comida caliente, un techo. Pero lo que él necesitaba, yo no se lo podía dar. Necesitaba un padre, alguien que le pusiera límites con firmeza pero sin violencia. Necesitaba terapia, que en esos tiempos ni siquiera sabíamos que existía. En la secundaria comenzaron los problemas serios, peleas constantes. Lo expulsaron 2 veces. Una vez porque le rompió la nariz a un compañero, otra porque amenazó a un maestro. Yo iba a las juntas con el director, escuchaba las quejas, prometía que iba a hablar con él, que iba a mejorar, pero no mejoraba. ¿Cómo iba a mejorar si yo llegaba a casa exhausta, sin energía para ser la mamá que necesitaba, si apenas tenía fuerzas para hacer la cena y revisar que hubiera hecho la tarea? Cuando Rubén cumplió 15 años, conoció a Graciela Medina Torres, una muchacha del barrio, bonita, de buena familia. Su papá tenía una mueblería
No nadaban en dinero, pero les iba bien. No sé qué vio ella en Rubén. Tal vez su cara de niño bueno, porque mi hijo era guapo, eso no se podía negar. O tal vez vio lo mismo que yo vi en Esteban. Un proyecto, alguien a quien podía salvar. Las muchachas siempre creen que pueden cambiar a los hombres. Nunca aprenden hasta que es demasiado tarde. Al principio me alegré. Graciela era buena influencia. Rubén dejó de meterse en tantos problemas. Terminó la secundaria, entró a la preparatoria. Consiguió trabajo de medio tiempo en un taller mecánico. Las cosas parecían mejorar, pero había señales. Señales que yo, ocupada trabajando y cuidando a mi mamá que ya estaba viejita y enferma, no vi o no quise ver. Graciela venía a la casa con manga larga en pleno verano. Una vez la vi con un moretón en el brazo. Me caí, me dijo, pero sus ojos no me miraban. Yo asentí. No pregunté más, porque si preguntaba, tendría que admitir la verdad, que mi hijo se estaba convirtiendo en su padre, que toda mi lucha, todos mis esfuerzos habían sido en vano, que el ciclo de violencia se estaba repitiendo. Mi mamá murió cuando Rubén tenía 17 años. Cáncer de estómago. Se fue rápido, en 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. La última vez que hablé con ella, ya casi no podía hablar, pero me agarró la mano con esa fuerza que solo tienen los moribundos y me susurró: Lolita, ten cuidado con Rubén. Ese muchacho tiene el diablo adentro. Prométeme que vas a cuidarte. No le prometí nada. Estaba enojada con ella por decir eso de mi hijo. Pero ahora, tantos años después, encerrada en esta prisión, entiendo que ella vio lo que yo no quería ver, que las madres a veces amamos tanto que nos volvemos ciegas. Después del funeral de mamá, quedé sola con Rubén. Él ya tenía 18, trabajaba tiempo completo en el taller, aportaba al gasto de la casa, eso sí, pero había una tensión constante entre nosotros. Yo seguía trabajando en la fábrica, ahora en el turno de la noche porque pagaban un poco más. Una madrugada volví temprano. Mi supervisora se había enfermado, nos dieron el día. Llegué a la casa como a las 3 de la mañana y escuché voces en el cuarto de Rubén, él y Graciela. Ella estaba llorando, suplicando: por favor, Rubén, no otra vez. Te prometo que no volví a ver a ese muchacho, solo me saludó en la calle. Y escuché el sonido que conocía también, el sonido de una cachetada, de un cuerpo cayendo. Te dije que no le hablaras a nadie más. ¿Qué no entiendes? Eres mía. Me quedé paralizada en el pasillo. Todo mi cuerpo me gritaba que entrara, que lo detuviera, pero mis piernas no se movían, porque si entraba, tendría que enfrentarlo. Tendría que admitir que había criado a un abusador, que había fallado como madre. Me regresé afuera. Caminé por el barrio hasta que amaneció. Cuando volví, Graciela ya se había ido. Rubén estaba dormido, y yo seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Esa fue mi cobardía, mi pecado. No el haberlo matado años después, sino no haberlo detenido cuando todavía había tiempo. No haber salvado a Graciela, a quien también terminé matando, de años de sufrimiento. Los meses siguientes, las cosas entre Rubén y yo empeoraron. Él estaba resentido, aunque nunca supe exactamente de qué. Le había dado todo lo que podía, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Comenzó a hablarme mal. Vieja inútil, me decía. Deberías agradecerme que todavía te mantengo. Yo me tragaba las lágrimas, me iba a mi cuarto. Pensaba en irme, buscar un cuartito sola, pero a mis 40 y tantos, con el cuerpo cansado de tanto trabajo, ¿a dónde iba a ir? Graciela se embarazó cuando tenía 19 años. Se casaron en el civil, nada de fiesta. Ella se mudó con nosotros porque su familia la había corrido. Las muchachas decentes no se embarazan antes de casarse, le dijo su papá, como si el embarazo fuera solo responsabilidad de ella. Y ahí comenzó mi verdadera pesadilla. Porque Rubén, al tener a Graciela viviendo en la misma casa, podía controlarla completamente. Y yo, cobrar de como siempre veía y no hacía nada. Si ustedes han sido testigos de violencia y no han hecho nada por miedo, por vergüenza, por no saber qué hacer, cuéntenme en los comentarios, porque la culpa de no actuar a veces pesa más que la del acto mismo. Y necesitamos perdonarnos, aprender de esos errores, para poder seguir adelante. Graciela dio a luz a una niña en marzo de 1988.
La llamaron Estrella Guadalupe Morales Medina. Era hermosa, con los ojos grandes y el cabello negro como su mamá. Cuando la vi por primera vez en el hospital, pensé que tal vez esa bebé traería paz a nuestra casa, que Rubén cambiaría al ver a su hija, que el amor de padre lo transformaría. Qué equivocada estaba, otra vez. Los primeros meses Rubén se portaba bien. Ayudaba con la niña, le cambiaba pañales, se levantaba en las noches cuando lloraba. Yo pensaba, ¿ves, Lola? Tu hijo no es tan malo como creías. Solo necesitaba madurar. Pero las señales seguían ahí. La forma como le hablaba a Graciela. Cállala o la callo yo. Eres una inútil. Ni para dar de mamar sirves. Mira nada más cómo está esta casa. Pareces una marrana. Graciela se fue apagando. La muchacha alegre que conocí se convirtió en una sombra. Apenas hablaba. Caminaba de puntitas por la casa como si tuviera miedo de hacer ruido. Yo veía todo eso y me hacía la ciega. Me iba a trabajar temprano, volvía tarde. Cuando estaba en casa, me encerraba en mi cuarto a tejer. Sí, empecé a tejer de nuevo en esos años, como mi abuela Josefina me enseñó. El tejido era mi escape, la única forma de no pensar en lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Cada puntada era una distracción. Cada hilera completada era un minuto más, sin tener que enfrentar la realidad. Una tarde volví del trabajo y encontré a Graciela en la cocina con el labio roto. Estrella tenía como 6 meses. ¿Qué pasó?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me caí con la niña en brazos, por torpe. Sus ojos me suplicaban que no preguntara más, que no hiciera las cosas más difíciles. Y yo, cobarde, acepté su mentira. Ten cuidado, hija. Esa bebé te necesita. Me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Escuché cómo ella rompía a llorar en la cocina. Un llanto silencioso, ahogado. Y yo ahí, del otro lado de la puerta, con las manos temblándome, incapaz de hacer lo correcto. ¿Saben por qué no hice nada? Porque tenía miedo. Miedo de que Rubén me corriera de la casa. Miedo de quedarme en la calle a mis 40 y tantos años. Miedo de admitir que había criado a un monstruo. Miedo de que la gente dijera, claro, el hijo de una mujer golpeada se volvió golpeador. Era de esperarse. El miedo nos vuelve cómplices, nos paraliza, nos convierte en parte del problema. Cuando Estrella cumplió 1 año, las cosas empeoraron. Rubén perdió el trabajo en el taller por golpear a un compañero. Estuvo 3 meses sin encontrar otro empleo. Yo tuve que mantener la casa sola. Él se la pasaba tirado en el sillón viendo televisión, tomando cerveza, fumando marihuana que compraba con el poco dinero que yo le daba para que no se pusiera violento. Graciela tuvo que salir a vender productos de belleza de puerta en puerta para ayudar con los gastos. Llevaba a Estrella cargada bajo el sol de Guadalajara, tocando puertas, aguantando desaires. Una vez la vi volver con la cara hinchada. ¿Qué pasó ahora?, le pregunté. Rubén dice que me tardé mucho, que seguro andaba con alguien más. ¿Y andabas?, le pregunté. Ella me miró con esos ojos cansados. Señora Dolores, yo solo quiero sobrevivir. Solo quiero que mi hija esté bien. No me importa nada más. Debí haberla abrazado. Debí haberle dicho que empacara sus cosas, que nos íbamos las 3 de ahí, que Rubén podía irse al diablo, pero no lo hice. Le di un té de manzanilla para la hinchazón y le dije que descansara. Esa noche escuché a Rubén golpeándola otra vez. Pretexto, que la sopa estaba fría. Escuché los golpes, los gritos ahogados de ella tratando de no despertar a la niña, los insultos de él. Te voy a enseñar a respetar. Aquí el que manda soy yo. Y yo ahí, en mi cama, tapándome los oídos con la almohada, llorando en silencio. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude ser tan cobarde? Esa pregunta me persigue cada noche aquí en la prisión, porque yo sabía lo que era vivir con un hombre violento. Yo sabía el terror de no saber si el golpe de hoy te iba a matar, y aún así, no hice nada por Graciela. Un día, cuando Estrella tenía como 2 años, Graciela intentó irse. Empacó una bolsa pequeña con ropa para ella y la niña. Yo estaba en la cocina cuando ella salió de su cuarto con la bolsa. Nos miramos. Me voy con mi hermana a Tlaquepaque. Ya no aguanto más. ¿Ya te vas, Graciela? ¿Y la niña?, le pregunté, sabiendo que Rubén estaba dormido en su cuarto. Me la llevo. Es mi hija. Tengo derecho. Debí decirle, vete, corre, no voltes atrás. Pero en cambio le dije,
¿Y si Rubén te busca? Ya sabes cómo se pone. Ella palideció. Conocía la respuesta. Rubén era capaz de cualquier cosa. Justo en ese momento, él salió de su cuarto. Vio la bolsa. Vio la cara de pánico de Graciela. Y sonrió. Una sonrisa que me dio escalofríos. ¿A dónde crees que vas? Ella dejó caer la bolsa. A ningún lado. Solo iba a llevarle ropa a mi mamá. Tu mamá que te corrió cuando te embarazaste. Claro, ¿cómo no? Le arrancó la bolsa, la aventó contra la pared. Toda la ropa se regó por el piso. Agarró a Graciela del cabello. Si alguna vez intentas llevarte a mi hija, te mato. Y después mato a tu familia. ¿Me entendiste? Ella asintió llorando. Él la soltó y se fue. Graciela se quedó ahí, hincada en el piso, recogiendo la ropa con manos temblorosas. Yo me acerqué, la ayudé. Lo siento, Graciela, lo siento mucho. Ella no me miró. Usted no lo siente, señora. Si lo sintiera, haría algo. Tenía razón. Yo no lo sentía lo suficiente como para actuar. El arrepentimiento sin acción no vale nada. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Rubén conseguía trabajos y los perdía por su carácter. Graciela trabajaba limpiando casas. Estrella crecía viendo todo eso. Una niña callada, asustadiza, que se escondía cuando su papá llegaba a casa. Yo seguía trabajando en la fábrica, cada vez más cansada, más vieja, más inútil. Para cuando cumplí 50 años, ya tenía diabetes e hipertensión. El médico del seguro me lo dijo clarito. Señora Ramírez, su cuerpo está desgastado. Necesita descansar, bajarle al estrés. ¿Descansar? ¿Con qué dinero iba a descansar? Si dejaba de trabajar, ¿quién iba a pagar la luz, el agua, la comida? Rubén para ese entonces ya no me hablaba con respeto. Me decía vieja todo el tiempo. Oye vieja, ¿ya hiciste de comer? Vieja, dame dinero para mis cigarros. Cállate vieja, que no te estoy hablando a ti. Al principio me dolía. Después me acostumbré, así como me acostumbré a todo lo demás. Graciela y yo desarrollamos una relación extraña. No éramos amigas, pero compartíamos el mismo infierno. A veces, cuando Rubén no estaba, nos sentábamos juntas en la cocina a tomar café. No hablábamos de lo importante, solo de cosas triviales. El precio de los jitomates, el programa de televisión de la noche anterior, cómo estaba creciendo Estrella. Una vez ella me preguntó, ¿usted por qué no se fue cuando su esposo la golpeaba? Le conté, el miedo, la falta de dinero, la vergüenza. ¿Y se arrepiente de haberse quedado? Me quedé callada un rato. Me arrepiento de muchas cosas, hija. Pero si me hubiera ido, no hubiera tenido a Rubén. Y aunque él es, como es, sigue siendo mi hijo. Yo también pienso así de Estrella, dijo ella. Por eso no me voy, porque si me voy y me la quita, no podría vivir con eso. Nos quedamos en silencio, cada una prisionera de su propio amor mal entendido. Cuando Rubén cumplió 35 años, las cosas cambiaron. Consiguió un trabajo bueno en una empresa de transporte. Ganaba bien, mejor que nunca. Pensé que tal vez con dinero iba a estar menos estresado, menos violento. Otra vez me equivoqué. Con dinero Rubén se volvió peor. Empezó a tomar más, a salir con otras mujeres. Graciela lo sabía, pero no decía nada. ¿Qué iba a decir? Ya estaba tan rota que hasta agradecía las noches que él no llegaba a casa. Y yo seguía ahí, viéndolo todo, callándome todo, siendo cómplice con mi silencio. Porque eso es lo que somos cuando vemos el mal y no hacemos nada. Cómplices. Pero todo ese silencio, toda esa complicidad, estaba acumulando algo dentro de mí. Una rabia que yo ni siquiera sabía que existía. Una rabia contra Rubén por ser como su padre. Una rabia contra Esteban por haberme dejado esta herencia maldita. Una rabia contra mí misma por ser tan débil, tan cobarde, tan inútil. Esa rabia tardó años en salir, pero cuando salió, salió de la peor manera posible. Si alguna vez han guardado silencio ante una injusticia por miedo, si han sido testigos de algo malo y no han hablado porque pensaban que no era su problema o porque tenían miedo de las consecuencias, quiero que me cuenten en los comentarios, porque el silencio tiene un precio, y ese precio a veces lo pagamos de formas que nunca imaginamos. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a sanar y puede ayudar a otros a no cometer los mismos errores. A los 55 años tuve que dejar mi trabajo en la fábrica.
Mi cuerpo ya no daba para más. Las manos me temblaban tanto que no podía manejar las máquinas. La diabetes estaba peor. Tenía que inyectarme insulina todos los días. El doctor me dijo que si seguía así, iba a terminar perdiendo un pie. Me jubilé con una pensión miserable. Apenas alcanzaba para mis medicinas. Rubén, que ya ganaba bien, me dijo que no me preocupara. Tú me criaste sola, mamá. Ahora me toca a mí cuidarte. Esas palabras me dieron esperanza. Pensé que tal vez mi hijo tenía algo de bondad después de todo. Qué tonta fui. Otra vez. Al principio todo estuvo bien. Rubén me daba dinero para mis gastos, me compraba las medicinas, pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a recordármelo. Te compré tus pastillas, ¿eh? Cuesta un chingo. Más te vale que te las tomes todas. Esa comida que estás comiendo yo la pagué. No la desperdicies. ¿Ya viste cuánto gastas en luz con tu televisión prendida todo el día? Parece que el dinero me crece en los árboles. Cada favor venía con un reproche. Cada gesto de ayuda era una forma de control. Yo empecé a sentirme culpable por existir, por necesitar cosas básicas como comida y medicinas. Empecé a comer menos para no gastar mucho. Dejé de prender la televisión. Me la pasaba en mi cuarto tejiendo, gastando lo menos posible. Graciela me veía adelgazar. Señora Dolores, ¿por qué no come? Le serví pollo. No, hija, no tengo hambre. Guárdalo para Estrella. La verdad era que me sentía mal de comer ese pollo que Rubén había comprado con su dinero. Me sentía como una carga. Y Rubén se encargaba de recordármelo constantemente. Vieja, ya estás de mantenida. Deberías agradecerme que no te corro a la calle. Si no fuera por mí, estarías pidiendo limosna en el centro. Eres una vieja inútil que ya no sirve para nada. Esas palabras eran peores que los golpes de Esteban, porque los moretones se curan, pero las palabras se quedan grabadas en el alma. Me iba a dormir repitiéndolas en mi cabeza. Inútil, vieja, carga, estorbo. Me desesperaba con ellas. Se volvieron mi realidad. Estrella para ese entonces tenía como 15 años. Era una muchacha hermosa pero triste. Prácticamente no hablaba. Se iba a la escuela temprano, volvía tarde, se encerraba en su cuarto. Yo trataba de hablar con ella a veces. «Mija, ¿cómo te fue en la escuela?» Ella apenas me miraba. «Bien, abuela». Y se iba. Un día la encontré llorando en el baño. «¿Qué pasa, Estrellita?» Ella me abrazó, algo que no hacía desde niña. «Abuela, no aguanto más. Mi papá es un monstruo. Le pega a mi mamá todos los días. Yo lo escucho y no puedo hacer nada. Me siento tan impotente». La apreté contra mí. «Lo sé, mija, lo sé. Entonces, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué nadie hace nada?» No supe qué responderle, porque no tenía respuesta. Solo excusas, cobardía, miedo. «Eres la adulta, abuela. Se supone que debes protegernos. Pero no haces nada. Solo te escondes en tu cuarto a tejer». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Me soltó y se fue. Desde ese día dejó de hablarme. Me miraba con desprecio, el mismo desprecio que Rubén me miraba. Y yo lo acepté, porque pensaba que me lo merecía. Las cosas empeoraron cuando cumplí 60 años. Para entonces ya casi no podía caminar bien por la diabetes. Tenía que usar bastón. Mis manos temblaban tanto que tejer se volvió casi imposible. Pasaba los días sentada en una silla en mi cuarto, mirando por la ventana, sintiendo cómo mi cuerpo se iba muriendo de a poco. Rubén empezó a burlarse de mí. «Mira nada más la inválida. Ni para limpiarse sola sirves ya». Graciela me ayudaba a bañarme, a vestirme. Yo me moría de vergüenza cada vez. «Perdón, Graciela, siento ser una carga». Ella no decía nada, solo me ayudaba en silencio. Un día escuché a Rubén y Graciela hablando en su cuarto. Yo estaba en el pasillo, había ido al baño. «Esa vieja está acabando con nuestros recursos», decía Rubén. «Sus medicinas cada vez son más caras. Come poco, pero igual gasta. Ya no sirve ni para cuidar la casa». «Es tu mamá, Rubén», respondió Graciela bajito. «¿Y qué? Ya vivió suficiente. Mi abuela se murió a los 65. Esta vieja ya tiene 60 y todavía quién sabe cuántos años más va a durar. Podría morirse mañana y nos ahorraríamos un dineral». Me quedé helada. Mi propio hijo deseando que me muriera. Mi propio hijo viendo mi vida solo en términos de cuánto le costaba mantenerme viva. Volví a mi cuarto caminando como pude. Me senté en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo no lloré. Sentí algo diferente. Algo frío, oscuro.
algo que había estado durmiendo dentro de mí por décadas y que estaba empezando a despertar. Rabia, rabia pura. Los meses siguientes fueron peores. Rubén ya ni me hablaba. Me trataba como si fuera un mueble molesto que estorbaba. Graciela seguía ayudándome, pero yo veía en sus ojos que ella también estaba cansada de cargar con todos nosotros, su esposo violento, su hija deprimida, su suegra inválida. Estrella se fue de la casa cuando cumplió 18. Consiguió una beca para estudiar en Monterrey. El día que se fue, vino a despedirse. Abuela, perdón por no poder llevármela. No tengo para mantenerla. Está bien, mija. Vete, vive tu vida. No te preocupes por esta vieja. Ella me abrazó. Quiero que sepa que la quiero, pero no puedo seguir en esta casa. Me está matando. Lo sé, mi niña, lo sé. Vete con Dios. Y se fue. Yo me quedé más sola que nunca. Solo Rubén, Graciela y yo en esa casa que se había vuelto una prisión. Fue entonces, con 62 años, cuando empecé a escuchar las conversaciones. Rubén y Graciela hablaban en voz baja, pero yo tenía buen oído todavía. Hablaban de mí, de qué hacer conmigo, de casas de ancianos, de cómo eran muy caras, de otras opciones. Una noche los escuché más claro. Podríamos dejarla sin su insulina, unos días nada más. Se pondría mal, entraría en coma diabético y ya, parecería natural. Era la voz de Rubén, fría, calculadora. No sé, Rubén, es tu mamá. La voz de Graciela sonaba insegura. Es un estorbo. Nos está quitando oportunidades. Con ese dinero que gastamos en ella, podríamos comprarnos un carro nuevo. Podríamos viajar. Podríamos vivir, Graciela. ¿Y si nos descubren? ¿Quién nos va a descubrir? Es una vieja diabética. Se mueren todo el tiempo. Nadie va a sospechar nada. Me quedé sin aire. Mi hijo no solo quería que me muriera. Estaba planeando matarme. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama, mirando el techo, sintiendo cómo todo ese miedo que había cargado por años se transformaba en algo diferente, en determinación, en un instinto de supervivencia que yo pensaba que ya no tenía. Si ellos iban a matarme, yo no me iba a dejar. No después de haber sobrevivido a tanto, no después de haber aguantado a un esposo violento, de haber criado sola a un hijo, de haber trabajado hasta destrozarme el cuerpo. No. Si alguien iba a decidir cuándo me moría, iba a ser yo, nadie más. Pero lo que yo no sabía entonces era hasta dónde iba a llegar para defenderme. Lo que no sabía era que esa rabia que estaba sintiendo, ese instinto de supervivencia, me iba a convertir en lo que ellos ya eran, un monstruo. Y si ustedes alguna vez han sentido que su propia familia los ve como una carga, como algo de lo que tienen que deshacerse, si alguna vez han escuchado a sus seres queridos hablar de ustedes como si ya estuvieran muertos, cuéntenme en los comentarios cómo lo superaron. Porque ese dolor de saber que no importas para quienes se supone que deberían amarte, ese dolor es de los peores que existen. Y saber que no estamos solos en eso, a veces es lo único que nos ayuda a seguir adelante. Después de esa noche en que escuché a Rubén planeando matarme, algo cambió en mí. Ya no era la Dolores asustada, la que se escondía en su cuarto. Me volví observadora, cautelosa. Empecé a prestar atención a todo. Notaba cuando Graciela preparaba mi comida con cara de culpa. Notaba cuando Rubén me miraba con esos ojos fríos, calculando. Notaba cómo hablaban en voz baja y se callaban cuando yo entraba a la cocina. Estaban esperando el momento perfecto, y yo estaba esperando también. Empecé a guardar mis medicinas bajo llave en una cajita que escondía debajo del colchón. Ya no las dejaba en el baño donde cualquiera podía tocarlas. Empecé a revisar mi comida antes de comerla. Una vez encontré un sabor amargo extraño en el arroz. Lo escupí. Lo tiré cuando nadie me veía. No dije nada. Solo guardé silencio y seguí vigilando. El silencio se había vuelto mi arma. Así como toda mi vida había guardado silencio por miedo, ahora lo guardaba por estrategia. No podía dejarles saber que yo sabía. Tenía que hacerme la tonta, la vieja senil que no se daba cuenta de nada. Los días se volvieron insoportables. Vivir bajo el mismo techo que las personas que querían matarte es una tortura que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Cada comida podía ser la última. Cada vaso de agua podía estar envenenado. Cada noche al acostarme pensaba,
Tal vez no despierte mañana, pero desperaba una y otra vez, porque mi cuerpo, ese cuerpo viejo y enfermo, se negaba a rendirse. Tenía 62 años, pero mi instinto de supervivencia era el de una muchacha joven. Quería vivir. A pesar de todo, quería vivir. Empecé a recordar cosas de mi infancia, las hierbas que mi abuela Josefina me enseñó. Mija, esta planta sirve para dormir, esta otra para el dolor, y esta hay que tenerle respeto porque puede matar. Nunca pensé que usaría ese conocimiento, pero la vida nos prepara para cosas que ni imaginamos. En el mercado sobre Ruiz, cerca de la casa, había un puesto de hierbas. Una señora mayor, doña Remedios Vázquez Luna, vendía de todo. Plantas medicinales, tés, remedios naturales. Empecé a ir con ella poco a poco. Buenos días, doña Reme. ¿Tiene algo para dormir mejor? Es que me cuesta mucho trabajo. Ella me vendía valeriana, pasiflora, hierbas suaves. Pero yo también observaba las otras plantas, las que tenía en la parte de atrás, las que no mostraba a cualquiera. Y doña Reme se dio cuenta. Usted sabe de plantas, ¿verdad, doña Dolores? Mi abuela me enseñó cuando era niña. Ella asintió. El conocimiento de las abuelas es sagrado, pero también es peligroso en las manos equivocadas. No hablamos más del tema ese día, pero había una comprensión entre nosotras. Un conocimiento compartido que no necesitaba palabras. Los meses pasaron. Rubén se ponía cada vez más impaciente. Yo lo escuchaba quejarse con Graciela. Ya deberías no haberse muerto. ¿Qué no le estás dando lo que acordamos? Sí se lo doy, pero en cantidades pequeñas. Si le doy mucho de jalón, van a sospechar. Ah, entonces Graciela era la que me estaba envenenando poco a poco, la que me preparaba la comida, la que me daba mis medicinas, la que yo pensaba que era mi aliada en ese infierno, era mi verdugo. Esa revelación me dolió más que saber que Rubén quería matarme, porque de Rubén ya no esperaba nada. Pero Graciela, yo la había visto sufrir. Yo había sido testigo de su dolor. Y ahora ella era cómplice de mi asesinato planeado. ¿Saben qué es lo más triste? Que la entendía. Entendía que estaba tan rota, tan sometida, que era capaz de matar a su propia suegra solo para mantener algo de paz con su esposo. El abuso te vuelve capaz de cosas impensables. Te quiebra por dentro hasta que ya no reconoces qué es correcto y qué no. Una noche de junio de 2015, escuché la conversación definitiva. Rubén y Graciela estaban en la cocina. Yo en mi cuarto con la puerta apenas abierta. Ya me cansé de esperar, decía Rubén. Esa vieja no se muere nunca. Vamos a tener que hacer algo más drástico. ¿Cómo qué? La voz de Graciela temblaba. Un accidente. Se cae en el baño, se golpea la cabeza. Ya está vieja, se resbalan todo el tiempo. Nadie va a sospechar. Rubén, no sé si puedo... Claro que puedes. Ya llevas meses envenenándola de a poco. ¿Qué diferencia hay? Silencio. Después la voz de Graciela quebrada. Está bien, ¿cuándo? Pronto, esta semana. Ya lo tengo planeado. Me quedé en mi cama, temblando. No de miedo, de rabia, de una rabia tan grande que me sorprendió que mi cuerpo viejo pudiera contenerla. Me había quedado callada toda mi vida. Callada cuando Esteban me golpeaba. Callada cuando Rubén maltrataba a Graciela. Callada cuando escuché los primeros planes de matarme. Pero ya no podía quedarme callada, porque si me quedaba callada ahora, iba a morir, y no iba a darles ese gusto. Al día siguiente fui al mercado. Busqué a doña Reme. Necesito algo fuerte, le dije sin rodeos. Ella me miró con esos ojos sabios que ven más allá de las palabras. ¿Qué tan fuerte, doña Dolores? Muy fuerte, para que alguien no pueda hablar por un buen tiempo, o para que alguien se duerma y no despierte. Esperaba que me juzgara, que me corriera de su puesto, pero no lo hizo. Alguien la está lastimando, ¿verdad? Asentí. Mi hijo quiere matarme. Él y su esposa. Ya llevan meses intentándolo. Esta semana van a hacer algo definitivo. Doña Reme suspiró. Sacó de abajo del mostrador una bolsita con hierbas secas. Esto es digital, de la dedalera. Muy peligroso si se usa mal. Unas cuantas hojas en té y la persona se duerme y su corazón se detiene. Sin dolor, sin violencia, solo se duerme. Tomé la bolsita con manos temblorosas. ¿Y para que alguien no pueda hablar? Ella sacó otra bolsita más pequeña. Esto es más complicado.
Es una mezcla de belladona con otras cosas. Si se lo das a alguien en la comida, le va a causar una hinchazón terrible en la garganta. No podrá hablar por semanas, tal vez meses. Puede causarle daño permanente en las cuerdas vocales. Y si le doy demasiado, podría morir sofocado. Nos quedamos mirándonos. ¿Cuánto le debo? Nada, doña Dolores. Esto no se cobra. Solo prométame que solo lo va a usar si no hay otra salida. No hay otra salida, doña Reme. Es ellos o yo. Ella asintió. Entonces que Dios la perdone, porque yo no puedo juzgarla. Volví a casa con las bolsitas escondidas en mi sostén. Me senté en mi cama y las miré por horas. En mis manos tenía el poder de vida o muerte. Yo, la vieja inútil, la carga, la que todos querían muerta, tenía el poder. Y la pregunta que no me dejaba dormir era, ¿sería capaz de usarlo? Durante años me había quedado callada. Había guardado secretos que me quemaban por dentro. El secreto del abuso de Esteban, el secreto del maltrato de Rubén a Graciela, el secreto de mi propia cobardía. Y ahora tenía el secreto más grande de todos, el plan de mi propia venganza. Porque eso era lo que estaba planeando. No defensa propia, venganza. Venganza por todos los años de humillación, por todas las veces que me llamaron vieja inútil, por todo el dolor que me habían causado, por la vida que me habían robado. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Llevaba las bolsitas siempre conmigo. Estudiaba cuándo y cómo usarlas. Observaba los movimientos de Rubén y Graciela. Esperaba el momento en que ellos intentaran matarme para actuar primero. El momento llegó un martes. Graciela preparó pozole para la comida. Mi platón lo sirvió aparte. Vi cómo le echó algo a mi plato cuando pensó que yo no estaba mirando. Un polvo blanco que disolvió con la cuchara. Su pozole, suegra. Cómalo calientito que le va a hacer bien. Me sonrió, pero era una sonrisa triste. Una sonrisa de alguien que sabe que está haciendo algo terrible pero no puede detenerse. Gracias, mija, se ve delicioso. ¿Tú y Rubén no van a comer? Ahorita comemos. Usted coma primero que ya es tarde y necesita tomar sus medicinas. Claro, querían que yo comiera primero, sola. Querían que nadie más estuviera cerca cuando lo que fuera que me pusieron hiciera efecto. Me senté en la mesa. Ellos se fueron a su cuarto. Los escuché hablar bajo, esperando. Agarré mi plato de pozole. Lo tiré por el fregadero despacio, sin hacer ruido. Lo enjuagué bien. Después agarré la olla donde estaba el pozole para ellos. El pozole limpio, sin veneno. Y ahí, con manos que ya no temblaban, eché las hierbas que doña Reme me había dado. La digital en el plato que sería de Graciela y la mezcla de belladona en el que sería de Rubén. Las revolví bien. Se veían igual que antes, olían igual. Volví a mi cuarto, me acosté en la cama y grité: ¡Ay, Graciela, me siento mal! ¡Ayuda! Ellos corrieron a mi cuarto, Rubén con una sonrisa apenas disimulada. ¿Qué pasó, vieja? No sé, me duele mucho el estómago. El pozole me cayó mal. Ah, qué lástima. Acuéstate, descansa. Ahorita te traemos un té. Salieron. Los escuché murmurar emocionados en la cocina. Está funcionando. Mira cómo se ve de mal. ¿Crees que tengamos que llevarla al hospital? No, vamos a esperar. Si se pone peor en la noche, ya veremos. Mientras tanto, vamos a comer ese pozole que huele delicioso. Los escuché servirse. Escuché cómo se sentaban en la mesa. Escuché cómo empezaron a comer. Y me quedé en mi cama, esperando a que lo que yo les di les hiciera efecto. No tardó mucho. Si ustedes alguna vez han tenido que tomar una decisión terrible entre su vida y la de otro, si han tenido que hacer algo que nunca pensaron que harían solo para sobrevivir, si han cargado con un secreto tan pesado que les ha cambiado para siempre, cuéntenme en los comentarios. Porque esos secretos nos comen vivos si no los compartimos. Y saber que hay otros que han pasado por decisiones imposibles, eso nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. 15 minutos después de que empezaron a comer, escuché el primer grito. Era Graciela. Rubén, me siento mal, me arde el pecho. A mí también me arde la garganta. ¿Qué chingados le pusiste al pozole? Después vinieron más gritos, confusión, pánico. Me levanté de mi cama y caminé hasta la cocina. Ellos estaban ahí. Graciela con la cara blanca, llevándose la mano al pecho. Rubén con la garganta hinchándose, tratando de respirar.
¿Qué les pasa?, pregunté con una voz tranquila que no reconocí como mía. Rubén me miró con ojos llenos de terror. Trató de hablar, pero solo le salían sonidos ahogados. La hinchazón en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. Graciela se dejó caer al piso. Me duele mucho. No puedo respirar bien. Llama a una ambulancia. Yo me quedé ahí, mirándolos, viendo cómo se retorcían en el piso, viendo cómo les pasaba lo que ellos habían planeado para mí. ¿Una ambulancia?, dije despacio. ¿Cómo la que ustedes iban a llamar para mí después de envenenarme? ¿O iban a dejarme morir aquí sola como un perro? Los ojos de Graciela se abrieron con comprensión. Supo en ese momento lo que yo había hecho. Usted nos envenenó. Su voz salía entrecortada, débil, igual que ustedes me estaban envenenando a mí desde hace meses. Solo que yo fui más rápida. Rubén seguía tratando de hablar. Su cara estaba morada, las venas del cuello hinchadas. La belladona estaba haciendo su trabajo. Su garganta se estaba cerrando. En unos minutos no podría hablar nunca más. Si sobrevivía. Y Graciela se estaba muriendo. Podía verlo. La digital estaba deteniendo su corazón poco a poco. Se llevó la mano al pecho. Sus labios se pusieron azules. Me miró con unos ojos que mezclaban terror y súplica. Por favor, ayúdeme. Mi hija, Estrella, su hija, mi nieta, la muchacha que había escapado de esta casa de locos para salvarse. ¿Qué pensaría cuando supiera lo que su abuela había hecho? Por un momento dudé. Graciela también era víctima. Rubén la había roto tanto que la convirtió en su cómplice. Ella no hubiera planeado matarme si él no la hubiera manipulado. ¿Merecía morir? Pero entonces recordé todas las veces que ella había visto a Rubén humillarme y no dijo nada. Recordé que ella misma me había estado envenenando durante meses, que ella había aceptado ser parte del plan, que ella había elegido su supervivencia sobre la mía, y dejé de dudar. No voy a llamar a nadie, dije. Ustedes no me hubieran salvado. ¿Por qué yo debería salvarlos? Me senté en una silla, observándolos. Rubén se había desmayado. Su respiración era un silbido horrible. Graciela todavía me miraba, lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo siento, susurró antes de cerrar los ojos. No sé si me lo decía a mí o a su hija. No sé si sentía lo que me había hecho o lo que le iba a causar a Estrella con su muerte. Me quedé ahí, viendo cómo Graciela dejaba de respirar, viendo cómo su pecho subía cada vez más despacio hasta que ya no subió más. Y sentí nada, ni remordimiento, ni satisfacción, solo un vacío enorme. Rubén todavía respiraba. La belladona no lo había matado, solo le había destruido la garganta. Iba a vivir, pero nunca más podría hablar. Nunca más podría llamarme vieja, insultar a nadie, amenazar a nadie. Su voz, su arma favorita, se había ido para siempre. Me levanté, fui a mi cuarto, agarré mis tijeras de tejer, las que usaba para cortar el hilo. Eran pequeñas pero filosas. Volví a la cocina. Rubén estaba despertando confundido, tratando de entender qué había pasado. Me vio con las tijeras en la mano. Sus ojos se abrieron con pánico. Trató de moverse, pero todavía estaba débil por el veneno. Trató de gritar, pero solo le salió un sonido ahogado, inhumano. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo, Rubén?, le dije, agachándome a su lado. No fueron los insultos, no fue el maltrato, fue que planeaste matarme, tu propia madre, la que te dio la vida, la que trabajó hasta destrozarse el cuerpo para darte de comer. Y tú planeaste matarme como si fuera basura. Él negó con la cabeza desesperado. Trataba de hablar, pero no podía. Nunca más podría. Yo te di la vida, Rubén, y ahora te voy a quitar lo único que te quedaba de poder, tu lengua. Esa lengua que usaste para humillarme por años. Y lo hice. Con esas tijeras pequeñas, agarré su lengua y la corté. Fue más difícil de lo que pensaba. Él se retorcía, trataba de defenderse, pero estaba débil. La sangre salía a borbotones. Él se ahogaba con su propia sangre, sus ojos llenos de horror. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podría haberlo dejado morir ahogado, pero no lo hice. Llamé a la ambulancia. Mi hijo y mi nuera se envenenaron. Necesito ayuda. Di la dirección. Colgué. Después limpié las tijeras. Las guardé en mi cuarto.
Me lavé las manos. Me cambié la ropa que tenía salpicada de sangre y esperé. Cuando llegó la ambulancia, les abrí la puerta. Están en la cocina. Creo que comieron algo en mal estado. Los paramédicos entraron corriendo. Vieron la escena. Graciela muerta en el piso. Rubén ahogándose en su propia sangre, su lengua cortada a su lado. ¿Qué pasó aquí?, me preguntó uno de ellos. No sé. Yo estaba en mi cuarto. Escuché gritos y cuando salí ya estaban así. Me miraron con desconfianza, pero no tenían tiempo de interrogarme. Tenían que salvar a Rubén. Se lo llevaron al hospital. Graciela se quedó. Llegó la policía. Más preguntas. La misma historia. Estaba en mi cuarto, no vi nada. No sé qué pasó. Una viejita de 62 años con diabetes que apenas podía caminar. ¿Quién sospecharía de mí? Pero yo sabía que era temporal. Sabía que iban a investigar, que iban a encontrar el veneno en los cuerpos, que iban a descubrir la verdad. Y no me importó, porque por primera vez en mi vida yo había tomado el control. Yo había decidido. Yo había sobrevivido, y si el precio era la cárcel, que así fuera. Al menos iba a morir sabiendo que no me dejé matar sin pelear. Pero lo que no sabía era cómo esto iba a destruir a Estrella. Mi nieta inocente que no tenía nada que ver con todo esto. Ella perdió a su mamá por mi culpa. Y aunque su papá era un monstruo, era su papá. Le quité a ambos en una sola noche. Esa culpa de haberle destruido la vida a mi nieta, esa es la que me pesa más que todo. Más que haber matado a Graciela. Más que haber mutilado a Rubén. Estrella era inocente, y yo le robé su familia. Si alguna vez han tomado una decisión que salvó su vida, pero destruyó la de alguien más que amaban, si han tenido que elegir entre su supervivencia y el bienestar de otros, si cargan con la culpa de haber herido a inocentes en su camino hacia la libertad, cuéntenme en los comentarios, porque esa culpa es real y es pesada, y necesitamos aprender a vivir con ella sin que nos destruya completamente. Conteo final bloco 7. 10.127 caracteres. Continúo con el bloco 8. Tentar nuevamente continuar bloco 8. El momento de la ruptura y la decisión de proteger. Los días después de esa noche fueron un caos. La policía de Guadalajara llegó a la casa una y otra vez. Hacían preguntas, revisaban todo, tomaban fotos. Encontraron el veneno en los cuerpos, obviamente. La digital en Graciela, la belladona en Rubén, y buscaban la fuente. Yo jugaba mi papel perfectamente. La viejita confundida, asustada, que no entendía qué había pasado. Ay, oficiales, no sé nada. Yo estaba en mi cuarto tejiendo. Escuché gritos y cuando salí ya estaban así. ¿Creen que fue algo que comieron? Me temblaba la voz. Me apoyaba en mi bastón. Me veía frágil. Y funcionó. Al principio. Revisaron la cocina. Encontraron los restos del pozole. Lo mandaron a analizar. Encontraron trazas del veneno ahí también. Señora Ramírez, ¿usted también comió de este pozole? No, oficial. Graciela me sirvió uno aparte porque a mí me gusta sin tanto chile. Me lo comí todo. Estaba delicioso. ¿Y dónde está su plato? Lo lavé después de comer. Siempre lavo mis platos, oficial. Mi mamá me enseñó a no dejar cochinero. Ellos se miraron entre sí. Habían perdido evidencia porque una vieja obsesiva con la limpieza había lavado su plato, pero no eran tontos. El detective a cargo, un hombre joven llamado Rigoberto Solís Méndez, me miraba con sospecha. Señora Ramírez, ¿se llevaba bien con su hijo y su nuera? Pues sí, oficial. Rubén me cuidaba, me mantenía. Graciela era buena muchacha, me ayudaba con todo. ¿Nunca tuvieron problemas? Todos los que viven juntos tienen roces, oficial. Pero nada grave. Mentiras. Todo mentiras. Pero dichas con una cara de abuelita inocente que hasta yo me las creía. Me dejaron ir por el momento. No tenían suficiente para arrestarme. Una viejita diabética que apenas podía caminar. ¿Cómo iba a envenenar a dos personas más jóvenes y fuertes? No tenía sentido para ellos. Rubén sobrevivió. Estuvo en el hospital por 3 semanas. Le hicieron varias cirugías en la garganta. Los doctores no entendían cómo había perdido la lengua. El informe oficial decía que, en su estado de pánico por el envenenamiento, el señor Morales se había mordido su propia lengua severamente, casi arrancándola por completo. Nadie cuestionó ese informe, porque
¿Quién en su sano juicio pensaría que una viejita de 62 años le había cortado la lengua a su hijo con unas tijeras de tejer? Cuando Rubén salió del hospital, vino a casa. Ya no podía hablar, solo hacía sonidos guturales. Le dieron una libreta para comunicarse. La primera cosa que escribió cuando me vio fue: «¿Fuiste tú?» «¿Yo qué, mijo?», le pregunté con voz dulce. Él escribió más rápido, furioso: «Tú nos envenenaste. Tú me cortaste la lengua. Lo sé». «Ay, Rubén, ¿cómo puedes pensar eso de tu propia madre? Estás confundido por los medicamentos. El doctor dijo que tú mismo te mordiste la lengua del pánico». Él aventó la libreta contra la pared. Trató de agarrarme, pero todavía estaba débil. Me alejé tranquilamente. ¿Sabes qué es lo mejor, Rubén? Que aunque sepas que fui yo, nunca vas a poder decírselo a nadie, porque ya no tienes voz. Ya no puedes llamarme vieja. Ya no puedes insultar a nadie. Te quité tu poder, hijo, como tú me quitaste mi dignidad por años. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia, de impotencia. Ahora él sabía lo que yo había sentido todos esos años. La impotencia de no poder hacer nada, de no tener voz, de ser invisible. Las semanas siguientes fueron tensas. Rubén trataba de comunicar a la policía que yo había sido. Escribía y escribía en su libreta, pero los detectives no le creían. «Señor Morales, entendemos que está traumatizado, pero su madre es una señora mayor, enferma. No tiene sentido. Le hicieron pruebas psiquiátricas. Dijeron que estaba paranoico, que el trauma del envenenamiento y la pérdida de su esposa lo habían afectado mentalmente. Le recetaron antidepresivos y ansiolíticos, y mientras más insistía en que yo era culpable, menos le creían». Fue entonces que llegó Estrella. Mi nieta regresó de Monterrey para el funeral de su mamá y para cuidar a su papá. Tenía 21 años, estaba en su último año de universidad y tuvo que dejarlo todo para volver a este infierno. La primera vez que me vio después de todo, me miró con una mezcla de dolor y confusión. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Cómo murió mi mamá?». Yo la abracé, llorando lágrimas reales, porque aunque no me arrepentía de lo que le hice a Rubén, sí me dolía haberle quitado su mamá a Estrella. «No sé, mi niña. Comieron algo malo. Tu mamá no aguantó. Lo siento tanto». Ella lloró en mis brazos. «¿Y mi papá? ¿Por qué no puede hablar?». Se mordió la lengua del pánico cuando estaba envenenándose. «Fue horrible, mija, horrible». Estrella se quedó con nosotros. Dejó la universidad temporalmente. Cuidaba a Rubén, lo llevaba a terapia, trataba de ayudarlo a comunicarse mejor. Y yo la veía sacrificando su vida otra vez por su padre, como yo había sacrificado la mía. Una noche, como a las 2 de la mañana, me levanté a tomar agua. Encontré a Estrella sentada en la cocina, llorando en silencio. «¿Qué pasa, mija?». Ella me miró con ojos rojos. «Abuela, mi papá sigue diciendo que usted los envenenó, que usted le cortó la lengua. Escribe lo mismo una y otra vez. Está enfermo, Estrella. El trauma lo tiene mal de la cabeza. ¿Y si es verdad?». Sus palabras me helaron. «¿Qué? ¿Y si usted lo hizo? Mi papá era malo. Yo lo sé. Le pegaba a mi mamá todos los días. Me di cuenta desde niña. Y a usted, escuché cómo la trataba. ¿Y si usted se defendió?». Nos quedamos mirándonos. En ese momento tuve que decidir. ¿Le decía la verdad a mi nieta o seguía con la mentira? «Estrella, no me diga nada, abuela. No quiero saber. Porque si me dice que sí, tendría que hacer algo, y no sé si podría». Se levantó y se fue a su cuarto. Esa conversación me persiguió por días. Estrella sabía, o al menos sospechaba, pero no quería confirmarlo porque eso la pondría en una posición imposible, entre su abuela y la justicia, entre el amor y el deber. Los meses pasaron. Rubén cada vez estaba más violento, aunque no pudiera hablar. Aventaba cosas, rompía muebles, escribía amenazas en su libreta. «Te voy a matar, vieja. Vas a pagar por lo que hiciste». Estrella vivía asustada. Yo también, pero no lo demostraba. Una noche, Rubén esperó a que Estrella se durmiera. Entró a mi cuarto con un cuchillo de la cocina. Se paró junto a mi cama. Yo desperté y lo vi ahí, con el cuchillo en alto, los ojos llenos de odio. Iba a matarme. Iba a terminar lo que yo había empezado. Abrí la boca para gritar, pero me tapó la boca con la mano. Levantó el cuchillo.
Y en ese momento, Estrella entró al cuarto. Había escuchado algo, había ido a revisar. Vio la escena. «Papá, ¿qué haces?» Rubén se volteó, confundido. Estrella corrió hacia nosotros, le quitó el cuchillo. «¡Estás loco! Ibas a matar a tu propia madre». Rubén escribió rápido en una libreta que siempre cargaba. «Ella mató a tu mamá. Ella me hizo esto. Se lo merece». Estrella leyó el mensaje. Me miró. Miró a su papá, y en sus ojos vi el momento en que decidió. «No me importa lo que hizo, papá. No voy a dejar que la mates». «¿Por qué la defiendes?», escribió él furioso. «Porque ella nunca me pegó. Porque ella nunca me hizo sentir que no valía nada. Porque ella es la única que me trató con amor en esta casa maldita». Rubén la miró con incredulidad. Su propia hija eligiendo a la mujer que había matado a su esposa sobre él. «Vete de esta casa, papá. Vete o llamo a la policía y les digo que intentaste matar a la abuela». Rubén escribió una última cosa. «Esto no se queda así». Y se fue. Empacó sus cosas esa misma noche y se fue a vivir con un primo en Zapopan. Estrella y yo nos quedamos solas en esa casa. Por primera vez en mucho tiempo había paz, pero era una paz frágil, construida sobre secretos y mentiras. «Gracias, mija», le dije. «No me las des, abuela. Lo hice porque era lo correcto, pero no significa que esté bien lo que pasó aquí». «Lo sé. ¿De verdad lo hizo?», me preguntó directamente. Y decidí decirle la verdad. «Sí, ellos planeaban matarme. Yo solo me defendí». Ella cerró los ojos. «Mi mamá también lo sabía, ¿verdad?». «Sí, ella era parte del plan». Estrella se derrumbó. Lloró como no había llorado en el funeral, porque ahora sabía que su mamá no era solo una víctima, era también victimaria. Y esa verdad era más dolorosa que la muerte misma. «Lo siento, Estrella. Siento que tuvieras que nacer en esta familia enferma». «Yo también, abuela, yo también». Vivimos juntas por 2 años. Estrella volvió a la universidad, ahora en Guadalajara para estar cerca. Yo seguía con mi vida de vieja pensionada, pero los dos sabíamos que esto no podía durar, que la verdad eventualmente saldría. Y salió, porque Rubén no se rindió. Siguió investigando por su cuenta. Encontró a doña Reme en el mercado. La amenazó hasta que ella, asustada, le escribió una confesión de que me había vendido las hierbas. Con esa confesión, Rubén fue a la policía otra vez. Esta vez sí le creyeron. Llegaron a arrestarme en marzo de 2018. Estrella estaba en la universidad. Cuando volvió y vio que yo no estaba, supo qué había pasado. Me visitó en la cárcel al día siguiente. «Lo siento, abuela. Traté de protegerla». «Lo sé, mija. Hiciste más de lo que yo merecía. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a ir a juicio. Probablemente me condenen. Y está bien. Al menos ya no tengo que esconderme». «¿No tiene miedo? ¿De la cárcel?». «No. De todas las cárceles en las que he estado en mi vida, una real con rejas tal vez sea la menos dolorosa». Y tenía razón. Cuando me condenaron a 25 años por homicidio y lesiones graves, cuando me trajeron a esta penitenciaría en Chapecó, por primera vez en décadas me sentí libre. Libre de Rubén, libre de las mentiras, libre de tener que fingir. Si alguna vez han tenido que tomar la decisión de proteger a alguien que aman, aunque eso signifique cargar con un peso terrible, si han tenido que elegir entre la verdad y la lealtad, si han descubierto que alguien que amaban también era capaz de cosas horribles, cuéntenme en los comentarios, porque esas decisiones nos marcan para siempre, y compartir nuestras experiencias nos ayuda a procesar el dolor y seguir adelante. Los primeros meses en la prisión fueron los más difíciles, no por las rejas o las reglas, sino porque tenía que enfrentarme a mí misma sin distracciones, sin trabajo, sin responsabilidades, sin la necesidad constante de sobrevivir. Solo yo y mis pensamientos. Me pusieron en una celda con otras 3 mujeres. Una se llamaba Amparo Cortés Villaseñor. Tenía 45 años y estaba ahí por traficar droga para mantener a sus 5 hijos. Otra era Beatriz Fuentes Rosas, de 38. Había matado al hombre que abusó de su hija de 12 años. Y la tercera era Felicitas Navarro Cruz, de 50, que mató a su esposo después de 30 años de golpizas. Todas éramos mujeres rotas. Todas habíamos hecho cosas terribles, pero todas teníamos razones. No excusas, sino razones. Y en esa celda,
Entre esas paredes grises encontré algo que nunca tuve afuera: comprensión. La primera noche, Amparo me preguntó: ¿por qué estás aquí, doña? Yo dudé, pero algo en sus ojos me dijo que podía confiar. Maté a mi nuera y le corté la lengua a mi hijo. Esperaba horror, rechazo, pero Amparo solo asintió. ¿Te estaban maltratando? Planeaban matarme. Entonces hiciste lo que tenías que hacer. Así de simple. Sin juicios, sin condenas morales, solo aceptación. Beatriz compartió su historia. Cómo el tío de su hija la había violado repetidamente. Cómo ella había ido a la policía y no le creyeron. Cómo una noche esperó a que él saliera de su casa y lo apuñaló 47 veces. No me arrepiento, dijo. Si volviera a nacer, lo haría otra vez. Felicitas contó cómo su esposo la golpeó por última vez, fracturándole 3 costillas. Como esa noche, mientras él dormía borracho, ella le echó gasolina y le prendió fuego. Lo vi quemarse y sentí paz. Sus palabras deberían haberme asustado, pero no lo hicieron, porque yo la entendía. En esa celda entre asesinas y criminales, encontré más humanidad que en toda mi vida anterior, porque todas entendíamos el dolor. Todas habíamos llegado a puntos de no retorno. Todas cargábamos culpas que nunca nos dejarían. Las semanas pasaron. Me asignaron trabajo en el taller de costura de la prisión. Ahí conocí a la maestra Aurora Chávez Mendoza, una mujer libre que venía a enseñarnos. Ella fue quien me enseñó a tejer de gancho otra vez. Doña Dolores, sus manos tienen memoria, solo necesitan recordar. Y tenía razón. Poco a poco, mis manos volvieron a crear. Primero cosas simples, manteles individuales, posavasos. Después más complejas, blusas, chales, hasta vestidos. Cada puntada era como una oración. Cada hilera completada era un paso hacia la sanación. Aurora era especial. Nunca nos preguntaba por qué estábamos ahí. Solo nos enseñaba, nos escuchaba, nos trataba como seres humanos. Un día le pregunté: ¿por qué hace esto? ¿Por qué viene a enseñarnos a criminales? Ella sonrió. Porque todas merecen una segunda oportunidad. Porque lo que hicieron no es todo lo que son. Sus palabras me hicieron llorar. Nadie nunca me había dicho que yo era más que mis errores, que mi vida no se definía solo por esa noche terrible en que maté a Graciela y mutilé a Rubén, que todavía había esperanza para mí. Empecé a ir a terapia. La psicóloga de la prisión, doctora Mercedes Ávila Santos, me veía una vez por semana. Las primeras sesiones no hablé mucho. Solo me sentaba ahí, callada, como había estado callada toda mi vida. Pero ella era paciente. Dolores, no tienes que hablar si no quieres. Pero estoy aquí cuando estés lista. Y un día estuve lista. Le conté todo. Mi infancia en Zapopan, Esteban y sus golpes, Rubén y cómo creció viendo violencia, Graciela y cómo también era víctima, el plan de matarme, mi venganza. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que fui, que soñaba con ser maestra. Lloré por la joven que se casó con el hombre equivocado. Lloré por la madre que no supo criar a su hijo sin transmitirle el trauma. Lloré por la vieja que tuvo que matar para sobrevivir. La doctora Mercedes me dejó llorar. Cuando terminé, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Dolores, lo que hiciste estuvo mal. Matar siempre está mal. Pero lo que te hicieron a ti también estuvo mal. 2 males no hacen un bien, pero tampoco significa que tú seas un monstruo. Eres un ser humano que tomó una decisión desesperada en una situación imposible. Pero ¿cómo vivo con esto? ¿Cómo vivo sabiendo que maté a alguien? Primero, aceptándolo. No justificándolo, sino aceptando que pasó. Segundo, perdonándote. Eso va a tomar tiempo, tal vez años. Y tercero, encontrando una manera de hacer el bien con el tiempo que te queda. Hacer el bien. Esa idea se me quedó grabada. ¿Cómo podía yo, una asesina, hacer el bien? La doctora Mercedes me explicó. Puedes contar tu historia, advertir a otras mujeres sobre los signos de abuso, ayudar a otras internas, enseñar lo que sabes. Tu vida no terminó porque estés en prisión. Todavía tienes propósito. Y así empecé mi verdadera liberación. No la física, sino la emocional. Comencé a contar mi historia en grupos de terapia dentro de la prisión. Otras mujeres que también habían sufrido abuso se identificaban.
Yo también viví eso, decían. Yo también me quedé callada por miedo. Yo también llegué al límite. Empecé a enseñar tejido de gancho a otras internas. Algunas eran jóvenes, apenas de 20 años, ya destruidas por la vida. Les enseñaba no solo a tejer, sino a encontrar paz en el proceso. Cada puntada es una respiración. Cada hilera es un paso hacia adelante. No importa lo que hicimos antes. Ahora estamos haciendo algo hermoso. Una de mis alumnas, una muchacha llamada Julieta Ramos Pérez, de 25 años, que estaba ahí por matar a su proxeneta, me dijo un día: «Doña Lola, usted me salvó la vida». «¿Cómo así, mija?» Iba a suicidarme la semana pasada, pero luego me acordé de lo que dijo, que todavía podemos crear belleza aunque hayamos hecho cosas feas, y decidí quedarme. En ese momento supe que la doctora Mercedes tenía razón. Todavía tenía propósito. Mi vida horrible, mis errores terribles podían servir para algo. Podían ayudar a otras a no llegar donde yo llegué, o a sanar si ya habían llegado. Estrella me visitaba cada mes. Las visitas eran difíciles. Había tanto sin decir entre nosotras, tanto dolor. Un día ella me trajo noticias. «Abuela, mi papá murió». Me quedé helada. «¿Cómo?» «Cirrosis. Tomó mucho después de todo lo que pasó. Su hígado no aguantó. No sentí tristeza, no sentí alivio, solo vacío. Rubén había sido mi hijo, lo había cargado, lo había criado, lo había amado lo mejor que pude, y ahora estaba muerto. ¿Fuiste a su funeral?» Estrella negó con la cabeza. «No pude. Sé que era mi papá, pero todo el daño que hizo, no pude llorar por él». «Está bien, mija. No tienes que sentir nada que no sientes. El amor no es automático, aunque sea familia. ¿Usted qué siente?» «Tristeza, pero no por el hombre que fue, sino por el niño que pudo haber sido si hubiera crecido sin ver violencia, por el hijo que yo quería tener y nunca tuve». Estrella empezó a llorar. «¿Sabe qué es lo peor, abuela? Que parte de mí se alegra de que murió, y me siento horrible por eso. El alivio de que termine el sufrimiento no es malo, Estrella. No significa que no lo amabas. Significa que estás sanando. Con los años, Estrella y yo reconstruimos nuestra relación. Ella se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo como contadora. Se casó con un hombre bueno, Manuel, que la trata con respeto. Tuvieron un hijo al que llamaron Emiliano. Cuando me trajo fotos de mi bisnieto, lloré de alegría. Él va a crecer diferente, abuela, sin violencia. Le voy a enseñar que los hombres no golpean, que se resuelven los problemas hablando, que todo ser humano merece respeto. Vas a romper el ciclo, mija. Eres más fuerte que yo. Aprendí de usted, aunque de la manera más dolorosa posible. Hoy, a mis 73 años, después de 5 años en prisión, puedo decir que he encontrado algo parecido a la paz. No es felicidad completa, nunca lo será, pero es mejor de lo que tuve en mis 62 años de libertad afuera. Aquí tengo amigas que me entienden. Tengo un propósito enseñando a otras. Tengo respeto. Nadie aquí me llama vieja como insulto. Me llaman Doña Lola con cariño. Me piden consejos. Valoran lo que tengo para dar. Y eso, después de toda una vida sintiéndome invisible e inútil, es más de lo que nunca soñé tener. La liberación emocional no vino de las rejas. Vino de finalmente enfrentar mi verdad, mi dolor, mi culpa, y de encontrar una manera de transformar todo ese veneno en algo que pudiera ayudar a otros. Si alguna vez han encontrado sanación en los lugares más inesperados, si han descubierto que su propósito surgió de sus peores momentos, si han aprendido a perdonarse, aunque nunca olviden lo que hicieron, cuéntenme en los comentarios, porque esas historias de transformación, esas son las que nos dan esperanza de que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para encontrar paz. Hoy desperté a las 5 de la mañana, como siempre. Hice mi cama con las esquinas bien dobladas. Me lavé la cara con el agua fría que sale de la llave oxidada del baño compartido. Me miré al espejo. Una mujer de 73 años me devolvió la mirada. Arrugas profundas, cabello completamente blanco, manos temblorosas por la diabetes. Pero en mis ojos había algo que nunca vi cuando vivía afuera: claridad. Me vestí con el uniforme beige que todas usamos aquí. Me puse mis lentes, agarré mi bastón y caminé hacia el comedor.
En el camino varias internas me saludaron. Buenos días, doña Lola. Que tenga buen día, doña. ¿Nos vemos en el taller después del desayuno? Yo sonreí, asentí, las saludé de vuelta. Esto es lo que nunca tuve afuera. Comunidad, respeto, propósito. El desayuno fue lo de siempre. Café aguado, pan con frijoles, un plátano. Pero lo comí con gratitud, porque es comida que nadie me echa en cara. Nadie me dice que estoy gastando demasiado, que soy una carga, que debería agradecerles por darme de comer. Es simplemente comida, y eso es suficiente. Después del desayuno fui al taller. Hoy teníamos un pedido grande de la cooperativa. Manteles para un restaurante en el centro de Guadalajara que compra nuestras artesanías. Es un programa del gobierno para reinsertarnos, para darnos habilidades, pero para mí es más que eso. Es mi redención, puntada por puntada. Mientras tejía, pensaba en todo el camino que recorrí para llegar aquí. 73 años, más de 7 décadas de vida. Los primeros 62 años fueron de supervivencia, de dolor, de callarme, de hacerme pequeña. Los últimos 11 años, desde que pasó todo, han sido de transformación, de aprender quién soy realmente cuando ya no tengo que pretender. Mi compañera de mesa, Amparo, me preguntó, ¿en qué piensa doña Lola? Se ve muy seria. En la vida, mija. En cómo a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Ella asintió. Yo también pienso eso. Antes de caer aquí, yo era una sombra. Hacía lo que me decían, vivía para otros, nunca para mí. Aquí, entre rejas, finalmente aprendí a vivir. Es irónico, ¿verdad? Que tengamos que llegar a una prisión para sentirnos libres. Pero así es. La prisión real no son estas paredes de concreto. La prisión real son las palabras que nos destrozan el alma, los maltratos que nos hacen creer que no valemos nada, el miedo que nos paraliza por décadas. A mediodía tuve mi sesión semanal con la doctora Mercedes. Ya llevamos 5 años trabajando juntas. Hoy hablamos de Estrella y de Emiliano, mi bisnieto que ya tiene 3 años. Me trajo fotos nuevas en la visita del sábado, le dije. Está enorme ese niño. Y Estrella se ve feliz, de verdad feliz. ¿Y usted cómo se siente al ver eso? Agradecida, porque ella rompió el ciclo, porque Emiliano va a crecer sin ver violencia, porque mi sufrimiento, mi error terrible, al menos sirvió para que ella aprendiera qué no hacer. ¿Todavía carga con la culpa? Siempre la voy a cargar, doctora, pero ya no me aplasta. Ya aprendí a vivir con ella. La doctora Mercedes sonrió. Eso es sanación, Dolores. No es olvidar lo que hicimos, es aprender a vivir con ello sin que nos destruya. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? ¿Qué? Que soy feliz. Después de todo, a mis 73 años, encerrada en una prisión, finalmente soy feliz. ¿No es absurdo? No es absurdo, es hermoso, porque encontraste paz contigo misma. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra en toda su vida, estén donde estén. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. Por la tarde tuve mi clase de tejido. Hoy vinieron 5 internas nuevas. Una de ellas, Estefanía Moreno Gutiérrez, apenas tiene 22 años. Está aquí por matar a su novio que la golpeaba. Me recordó a mí misma a esa edad, rota, asustada, sin esperanza. No sé si pueda hacer esto, doña Lola, me dijo mientras trataba de sostener la aguja de gancho con manos temblorosas. Mis manos no sirven, nada de mí sirve. Me le acerqué, le tomé las manos con suavidad. Tus manos servían para defenderte cuando nadie más te defendía. Ahora van a servir para crear belleza. Y tú sí sirves, mija. Nunca lo dudes. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad cree eso? Lo sé, porque yo también pensé que no servía, que era basura, que el mundo estaría mejor sin mí, pero estaba equivocada. Y tú también lo estás. Le enseñé la primera puntada, despacio, con paciencia, como mi abuela Josefina me enseñó hace más de 60 años. Por la noche, después de la cena, me senté en mi celda con mi Biblia. Sí, leo la Biblia ahora, no porque me haya vuelto religiosa, sino porque encuentro consuelo en algunas historias. Hoy leí sobre el hijo pródigo y pensé, ¿Dios me perdonará algún día? ¿Hay perdón para alguien como yo? No tengo la respuesta, pero he aprendido que el perdón de Dios, si existe, empieza con perdonarse uno mismo.
y estoy en ese camino. Lento, doloroso, pero avanzando. Amparo entró a la celda después de su llamada telefónica con sus hijos. ¿Sabe qué me dijeron mis hijos hoy, doña Lola? Que están orgullosos de mí, que aunque esté en la cárcel, soy la mejor mamá que pudieron tener. Se le quebró la voz. Nunca pensé escuchar eso. ¿Y tú estás orgullosa de ti misma?, le pregunté. Ella se quedó pensando. Estoy orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo, la que dejé atrás, la que traficaba droga por miedo y necesidad. No, pero esta, la que está aprendiendo a quererse, a ponerse límites, a soñar con un futuro mejor cuando salga, de esa sí estoy orgullosa. Eso es todo lo que necesitas, mija. El orgullo propio vale más que el de cualquier otra persona. Nos quedamos en silencio, cada una con nuestros pensamientos. En esta celda de 4 metros, entre estas paredes grises y frías, habíamos encontrado algo sagrado: hermandad. Mañana me visitará Estrella otra vez. Viene cada sábado sin falta. A veces trae a Emiliano, aunque sé que es difícil traer un niño pequeño a una prisión. La última vez que lo vi, me preguntó: ¿por qué estás aquí, abuela Lola? Estrella se puso nerviosa, pero yo le respondí con honestidad, adaptada a su edad de 3 años. Porque hice algo malo, mi amor. Lastimé a personas. Y cuando uno hace cosas malas, tiene que venir aquí a pensar en lo que hizo y aprender a ser mejor. ¿Y ya eres mejor? Estoy tratando, mi cielo. Cada día lo intento. Él me abrazó. Yo te quiero, abuela Lola. Y en ese abrazo sentí el perdón más puro que existe, el de un niño inocente. En 2 años, si todo sale bien según mi abogado, podré solicitar la libertad condicional. Eso significaría salir de aquí, tener mi propia casita. La trabajadora social, Patricia Ruiz Domínguez, ya está buscando opciones. Hay un programa para mujeres mayores que salen de prisión, doña Dolores. Le conseguirían un departamentito en Tlaquepaque, con apoyo del gobierno para su pensión y medicinas. La idea me emociona y me asusta. Emociona porque podría ver a Estrella y Emiliano más seguido. Asustar porque aquí ya me acostumbré. Aquí tengo mi rutina, mi propósito, mis amigas. ¿Qué seré afuera? ¿Volveré a ser invisible? Pero la doctora Mercedes me asegura que no. Vas a llevar contigo todo lo que aprendiste aquí. Tu fuerza, tu sabiduría, tu habilidad de enseñar y ayudar a otros. Eso no se queda entre estas rejas. Eso va contigo a donde vayas. Quiero creerle. Quiero pensar que los últimos años de mi vida, los que me quedan, serán diferentes. Que viviré con dignidad, con respeto, con propósito. Que podré seguir tejiendo, seguir compartiendo mi historia, seguir advirtiendo a otras mujeres sobre los peligros del silencio. Porque si hay algo que aprendí es esto: el silencio mata. Me mató a mí durante décadas. Mató a Graciela. Casi mata a Estrella. El silencio ante el abuso, ante la humillación, ante la violencia. Ese silencio es nuestro peor enemigo. Hoy ya no me callo. Hablo. Cuento mi historia una y otra vez. En las terapias grupales, en las clases de tejido, en las conversaciones nocturnas en la celda. Y cada vez que la cuento, libero un poco más del peso que cargué por tantos años. Mi mensaje es simple. No esperen a llegar donde yo llegué. No esperen a que el abuso las rompa tanto que hagan algo irreversible. Busquen ayuda antes. Hablen antes. Escapen antes. Porque el precio de esperar demasiado es muy alto. Yo lo pagué con años de mi vida. Graciela lo pagó con su vida misma. A todas las mujeres que me están escuchando ahora, a todas las abuelas, madres, hijas que están siendo maltratadas, humilladas, llamadas viejas como si eso fuera un insulto. Su edad no define su valor. Sus arrugas son mapas de sabiduría. Sus años son logros, no vergüenzas. Merecen respeto, merecen amor, merecen vivir sin miedo. Y si sus propios hijos, sus propias familias no se los dan, entonces búsquenlo en otro lugar. Porque familia no es solo sangre. Familia es quien te trata con dignidad. Yo encontré más familia entre estas mujeres presas que en toda mi vida afuera. A los hijos que me escuchan, por favor miren a sus padres mayores. Véanlos de verdad, no como cargas, no como estorbos, sino como seres humanos que les dieron la vida, que trabajaron hasta romperse para darles de comer.
que sacrificaron sus sueños por los suyos. No dejen que se sientan invisibles. No dejen que mueran sintiendo que no importaron, porque cuando traten así a sus padres, están enseñando a sus hijos cómo los van a tratar a ustedes cuando envejezcan. El ciclo se repite. Siempre se repite, a menos que alguien tenga el valor de romperlo. Estrella rompió el ciclo. Emiliano va a crecer diferente. Y tal vez, solo tal vez, mi historia horrible servirá para que otras familias rompan sus propios ciclos antes de que sea demasiado tarde. No me enorgullezco de lo que hice. Quitar una vida nunca está bien. Mutilar a mi propio hijo, por más monstruo que fuera, fue terrible. Cargo con esa culpa y la cargaré hasta mi último día, pero me enorgullezco de haber sobrevivido, de haber encontrado la fuerza para no dejarme matar sin pelear, de haber transformado mi dolor en algo que puede ayudar a otros. Aquí, en esta penitenciaría de Guadalajara, entre rejas y paredes grises, encontré lo que busqué toda mi vida: libertad. No la libertad física de ir a donde quiera, sino la libertad de ser quien realmente soy sin miedo, de hablar sin que me callen, de existir sin que me hagan sentir que estorbo. Y si yo pude encontrarla a los 68 años, después de una vida de infierno, ustedes también pueden. Sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo hayan estado atrapados, siempre hay esperanza de liberación. Tal vez no de la manera que esperaban, pero de alguna manera. Mis queridos que llegaron hasta aquí, que escucharon toda mi historia sin juzgarme, quiero pedirles algo desde el fondo de mi corazón. Si esta historia los tocó, si les hizo pensar, si les recordó que deben valorar a sus padres mayores o que deben salir de una situación de abuso antes de que sea tarde, quiero que hagan 3 cosas. Primero, suscríbanse al canal y activen la campanita. No porque yo vaya a ganar algo con eso desde aquí, sino porque cada suscripción lleva estas historias reales a más personas que las necesitan. Cada visualización es una oportunidad de salvar una vida, de prevenir una tragedia. Segundo, dejen un like en este video. Eso ayuda a que la plataforma se lo muestre a más gente. Y entre más gente lo vea, más mujeres mayores van a entender que no están solas, que su vida tiene valor, que merecen respeto. Y tercero, lo más importante, comenten la palabra dignidad. Solo eso, dignidad, porque eso es lo que todos merecemos sin importar nuestra edad, nuestros errores, nuestra situación. Que tu comentario sea un recordatorio para todos los que lo lean de que cada vida humana merece ser vivida con dignidad hasta el último día. Y si conoces a alguien que esté pasando por abuso, por humillación, por maltrato de sus propios hijos o familia, comparte este video con esa persona. Tal vez mi historia sea el empujón que necesita para buscar ayuda, para hablar, para salvarse antes de que sea demasiado tarde. Recuerden siempre, no importa su edad, su condición social, sus errores del pasado, ustedes merecen respeto, ustedes merecen amor, ustedes merecen vivir con dignidad hasta el último de sus días. Este es mi mensaje desde esta celda en Guadalajara, Jalisco. Este es mi legado después de 73 años de vida, 62 de sufrimiento y 11 de transformación. Si mi dolor, si mi error terrible, si mi historia puede evitar que aunque sea una persona llegue donde yo llegué, entonces todo habrá valido la pena. Que Dios los bendiga a todos y que nunca, nunca dejen que nadie los haga sentir menos de lo que son. Seres humanos valiosos, dignos de amor y respeto, sin importar cuántas arrugas tengan o cuántos años hayan vivido. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por estar aquí hasta el final. Con todo mi corazón roto, pero sanando, Dolores Ramírez Cantú, 73 años, Penitenciaría Femenil de Guadalajara, Jalisco, México.